La única ayuda que puedes ofrecer es a ti mismo. Todos somos maestros, no necesitamos ser pues el super gurú o Jesús, no. A la final todos somos maestros para alguien en algún momento de su vida. Cuando uno quiere, cuando uno sabe por dónde es el camino y uno quiere guiar a alguien que está dentro de su corazón y esa persona no quiere. Si tomo este camino, es él, o sea, yo no me puedo meter en eso, está mal hecho lo que está haciendo porque conmigo no vibra, porque yo no puedo interferir en eso. ¿Qué es la sanación cuántica? La sanación cuántica es una de las cosas que me ha cambiado bastante la vida. Es una herramienta que te ayuda a organizar el desorden energético que hay en ti. O sea, perdiste el flujo del orden de la vida y todo se descontrola a nivel energético. Entonces, está dividida en dos partes esa terapia. La primera parte es porque ese sí, vamos todos para adelante, todos positivos, la energía positiva para todos, hasta qué punto yo estoy escondiendo mi dolor. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast Un Café en Nueva York y hoy estamos súper felices porque nos estamos tomando el café desde Los Hamptons en Nueva York y con una invitada súper especial. Vamos a tratar temas de mucha espiritualidad, de PNL, de sanación cuántica y bueno, estamos súper felices de tener una invitada. Cris, de nuevo, bienvenido a nuestro podcast. Qué felicidad hacer un segundo capítulo. Dios mío, qué emoción. Gracias a ustedes que están escuchando y que nos están viendo. Yo estoy hoy muy feliz por varias cosas, porque se nos dio el segundo episodio, que esto ya es un motivo para celebrar. Segundo, porque estamos hoy al aire libre y esto es demasiado emocionante. De hecho, quiero que todos los episodios sean así, ¿sabes? Como que ya el estudio, ya después de estar aquí en esta hermosura lugar. En este hermoso, con esta luz hermosa, con los pájaros, con todo, y vamos a tener muchos escenarios hermosos también. Total. Entonces, bueno, yo le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Estuvimos hablando un poquito antes de prender las cámaras y yo me quedé impresionado con todas las cosas que escuché y quiero darle la bienvenida porque sé que tiene un montón de cosas que contarnos el día de hoy. Mejor dicho, si ustedes quieren aprender de verdad sobre el tema energético y el tema espiritual, les recomiendo que se queden hasta el final. Bienvenida, Vivi, a Un Café en Nueva York. Hola, entonces yo soy la energía iniciadora de este podcast. Así. Mucho gusto, gracias por la invitación. Como dijimos anteriormente, es una invitación sanadora, estar aquí sentada es un trabajo personal. Qué emocionante saber eso, porque yo pensé que los que estábamos cumpliendo el sueño hoy éramos nosotros. Nuestro primer invitado, sí. ¿Te imaginas? Y resulta que Vivi también valoró demasiado esta invitación que le hicimos y viene a entregarnos todo su conocimiento, a aportarnos muchísimo valor. Entonces, Vivi, ¿por qué tal si empiezas contándonos un poco acerca de ti? ¿Quién soy? ¿Quién eres? La pregunta más profunda que muchos no sabemos contestar. Total. Bueno, soy Viviana Monroy Uribe. Y hago muchas cosas. Primero, vivir desde la experiencia, lo que llamamos espiritualidad, y también he decidido desde ese trabajo personal, que es bastante profundo y todos los días se hace más profundo, llevarlo a otras personas y hago terapias. Tengo una combinación de varias terapias para el trabajo personal de todos, o sea, desde mi experiencia y conocimiento, lograr contagiar a las otras personas de que trabajar en sí mismo tiene buenos resultados. Genial. Vivi, ¿en qué consiste una terapia contigo? Una terapia conmigo, ni siquiera le podría poner un nombre porque tiene demasiadas cosas. De todo lo que he estudiado, que una de las cosas que me han dicho mucho es cómo bajar todos los conocimientos a la experiencia. Basado en eso, en mis terapias, aunque he estudiado muchas cosas, yo cojo un poquito de cada uno. Lo primero, cuando una persona llega conmigo, miro qué nos conecta. Y en busca de qué viene esa persona, qué está dispuesto hasta dónde quiere llegar. A veces las personas no quieren sino ser escuchadas o ser tocadas.
¿Por qué digo esto? Porque tengo una terapia de aceites esenciales. Entonces depende de lo que tú tengas. Entonces yo tengo un pedacito de todo. A veces estamos con el sistema energético muy bajito. Hay una terapia que aprendí que se llama sanación cuántica. Cuando quieres ir más allá también, ya cuando hay enfermedad, un trauma, algo muy específico y la persona dice, quiero hacer esto, quiero entrar en esto. Entonces uso otras cosas que he aprendido, otras herramientas valiosas también, biodescodificación, herramientas de PNL y también mucho la intuición. A veces no me baso en lo aprendido, sino en la intuición. Eso ha sido valioso para mí. Vivi, con lo que has dicho, pues todo lo que dijiste de tus terapias, ¿cómo crees que puede tu terapia ayudar a sanar a una persona? Yo creo que la mayor ayuda no está en lo que yo ofrezca, sino en lo que la persona está dispuesta a hacer. Eso me ha costado años entenderlo porque escucho y también estuve ahí de que yo quiero aprender para ayudar. Y me ha dado duro con ese concepto porque realmente ese concepto viene del ego. Entonces eso de ayudar, no. ¿Y cuánto te has ayudado tú para poder ser ejemplo al otro? Eso me ha costado años integrarlo. Entonces yo simplemente soy vehículo. Si la persona está dispuesta a hacer algo, a soltar algo, para tomar algo, tengo algunas herramientas. Y miro si la persona está dispuesta a usar esa herramienta. Eso es lo único que ofrezco, herramientas, no ofrezco ayuda, la verdad. Me ha costado muchísimo aprender y experimentar ese concepto. Vivi, a mí me causa algo de curiosidad lo que decías ahorita de que ayudar a otra persona y aprender para ayudar viene del ego. Porque yo pensaría lo contrario, yo pensaría que de repente cuando uno quiere ayudar a otro, pues lo que está es como tratando de enfocar su energía en el otro, pero ahorita que lo dices de esa manera es verdad, o sea, como que cuando uno piensa tanto en voy a coger algo para mí, para poder tener herramientas para ayudarle al otro, estoy pensando en mí. ¿Cuál sería la forma correcta de poder ayudar a los demás sin que se base en el ego de uno mismo? La única ayuda que puedes ofrecer es a ti mismo, trabajar en ti mismo y que en algún momento esa persona se conecte con porque está listo. Ahí viene el concepto o la frase esa, cuando el alumno está listo llega el maestro. No es, y a la final todos somos maestros, no necesitamos ser pues el super gurú o Jesús, no, a la final todos somos maestros para alguien en algún momento de su vida. O sea, igual lo digo, pero cometo ese error todos los días, soy mamá, soy amiga, quiero ayudar igual, o sea, ese es mi primer impulso, porque eso está ahí dentro de nosotros. Pero a veces caigo en cuenta, cuando logro caer en cuenta, digo, uy, es que eso no es neutral. Y mis clases con mis profesores siempre, sobre todo mi último profesor, siempre nos insiste mucho en eso. Entonces la única ayuda que te puede dar es a ti mismo. Y esa, en realidad, el resultado es la ayuda a los demás. No con esa energía de piso, o sea, yo no estoy estudiando esto para ayudar al otro, no estamos sentados aquí para ayudar al otro, no, en realidad estamos aquí para ayudarnos a nosotros mismos, lo que hablaba yo al principio. Esto es sentarme aquí enfrente de todo esto es un trabajo personal. El resultado, que otra persona se conecte sin yo tener esa iniciativa, es la ayuda, pero no está basado en eso. Tienes toda la razón, eso es algo importante que estamos hablando ahorita antes de empezar el podcast, y era que estar sentado aquí en las cámaras y tener una conversación para ustedes es algo que es retador, incluso para Vivi, que es terapeuta y que tiene toda la experiencia. Imagínate que sea para nosotros dos. Es muy retador, pero es algo que al final de este podcast nos hemos convertido en una persona diferente. Es una persona que superó un obstáculo más, que aprendió algo más, y que ahorita lo conecto con lo que estás diciendo, y es verdad, la persona que escucha esto hasta el final, como consecuencia de nosotros haber invertido este tiempo y este trabajo personal en nosotros mismos, esa persona puede haber aprendido algo más, sin que hubiera sido nuestra intención y sin que hubiera sido nuestro fin, sino que es la consecuencia de nosotros haber trabajado en nosotros mismos. Hay otra cosa muy particular que me acordaba yo justo ahorita que hablábamos con Gima hace tal vez 2 meses, y era cuando uno sabe por dónde es el camino y uno quiere guiar a alguien
que está dentro de su corazón o alguien que uno quiere, un familiar, un hermano, un primo, un padre, uno lo quiere guiar por ese camino para que cambie cosas y su vida mejore. Y esa persona no quiere. Muy común en la espiritualidad y en la espiritualidad. Esa yo creo, yo pasé por ahí y muchas veces vuelvo y, o sea, porque para mí el camino personal, tú das 3 pasos adelante, vuelves uno atrás y vuelves otros 3 adelante. La idea es valorar esos poquitos que das adelante y por qué me volví. Pero uno de los hace parte del proceso, yo creo que es de las primeras cosas del proceso del camino personal es, hey, esta información es válida, nos puede sacar a todos de esto, vamos todos. Y quieres cargar con mamá, con papá, pero lo más doloroso es encontrarte con que nadie quiere hacerlo. Entonces, la pregunta sería, entonces, ¿tú qué quieres? ¿Quieres seguir avanzando? No importa que estés solo. Porque es que esos lazos internos con el clan, con mamá, con papá, puede mover como estoy siendo infiel a mi clan. ¿Estás dispuesto a? Esa es una de las cosas más dolorosas del camino personal. Tú empiezas con 5 a veces, o encuentras información y crees que es válida para todos, pero los otros no quieren. Y tú no eres, va desde el ego, querer o pretender arrastrar con todos, eso es ego. Es algo que o sea, que yo aprendí muchísimo en este camino, apenas estoy empezando en la espiritualidad, pues apenas sé algunas cosas, pero y lo tocó Lee porque yo siempre se lo digo, o sea, sanar y estar en este camino es entender que cada quien tiene su proceso, que cada persona quiere su proceso, quiere su vida. Si Lee tomó este camino, es él, o sea, yo no me puedo meter en eso, yo no puedo porque yo crea que está mal, porque yo crea que está mal hecho lo que está haciendo, porque conmigo no vibra, porque yo no puedo interferir en eso. Eso es entender y sanar. Eso también es un trabajo personal que hay que hacer y me parece que es muy importante porque no podemos llevar a la gente a lo que nosotros queramos. Pero te voy a poner un ejemplo porque nosotros lo vemos a modo espiritual, pero nosotros lo hacemos a modo 3D, o sea, en la realidad. Cuando ustedes vinieron a Estados Unidos, pensaron en traerse a mamá, papá, hermanos, primos, y sabían que venían o sea, la intención era una vida mejor, pero pensaste en traerte a tu mamá o a tu papá. Ya la tengo acá, me la traje a mi mamá y a mi hermano y hasta mi perro me lo traje. Entonces, ¿y cuál fue la energía? No, la energía fue, ahí conecto totalmente con lo que acabas de decir, la energía fue el ego. Ni siquiera, o sea, claramente yo sé que aquí mi mamá tenía muchas más oportunidades para salir adelante, para hacer sus cosas, pero si te digo de dónde nació la energía con la que yo me la traje, es porque yo quería tener mi vida completa acá. Otra pregunta que te hago, ¿y alguna vez, que eso es un error que cometemos todo el tiempo por querer ayudar, le preguntaste a tu mamá si quería estar acá? Si realmente era lo que ella quería o era satisfacer los deseos de su hijo. Yo creo que más bien mi mamá no ha conectado conmigo en la forma en la que ella me pueda responder esa pregunta, porque de repente ni ella misma creo que está segura. Yo creo que es una mezcla de todo, pero que mi mamá viniera sí fue algo que nos lo planteamos los dos, que ella lo hizo 100% consciente de los cambios que eso implica en la vida. Cuando estamos en Colombia, estamos muy cómodos, gracias a Dios, y sabíamos que aquí íbamos a llegar a estar todo lo contrario. Claramente con la expectativa de que la vida mejore con el paso del tiempo, pero mi madre cuando vino, yo le di el apoyo para que ella viniera, pero siempre lo hice basado en que yo quería estar completo. Yo no quería sentir de que iba a empezar a construir mi vida acá y mi mamá se me iba a quedar allá siendo una parte tan importante para mí, porque soy muy unido a ella. Pero también sé que ella vino porque quería estar conmigo. Entonces, mira, una parte muy, muy impresionante, o sea, que estás tocando y que se toca en la espiritualidad, en los procesos personales, llegar a sentir que tú no necesitas de nada o de nadie para sentirte completo. Entonces, el trabajo personal es en todo, en todo. Es muy interesante, Vivi, porque justamente de eso es lo que veníamos hablando. Cuando tú quieres que alguien cambie algo para que esa persona esté bien, pero esa persona no lo quiere hacer. Y con esto a lo que voy es que yo quería que mi mamá viniera
porque yo no quería sentirme incompleto, porque a mí me duele y me cuesta pensar en que yo pueda avanzar en mi vida, en que yo pueda llegar a hacer cosas donde yo no incluya a mi mamá. Me choca Te totalmente. desestabiliza. Claro, porque en alguna manera yo me siento el padre de mi familia. Ya te estamos hablando de cosas súper íntimas, ¿no? Pero yo me siento el padre de mi familia y yo pensar en que mi mamá está allá y yo estoy acá no me cabía en la cabeza. Por eso cuando la oportunidad se me presentó yo quería que ella viniera, pero también en ese proceso me he dado cuenta de que muchas cosas que yo quiero que ella haga y que yo sé que le van a favorecer, que yo sé que la van a hacer sentir mejor, ella no las quiere hacer y sencillamente yo no la puedo obligar ni me la puedo arrastrar a que ella las haga. Ella tiene su propio camino. Ahí hay un punto muy importante también y que lo he aprendido también con sangre. Y es las jerarquías, o sea, el sistema de nosotras las familias a las que pertenecemos, de plantearnos o dejar ahí en carta abierta si en realidad sí estamos ocupando el lugar que nos pertenece. ¿Qué quiero decir con esto? Hay unas terapias, herramientas afuera que hablan mucho de esto. Soy o estoy ocupando el puesto de hijo, o estoy ocupando el puesto de mi padre, tú lo acabas de mencionar, o estoy ocupando el puesto de esposo de mi mamá, ¿ves? Entonces esas son cositas que uno va observando y uno dice, bueno, esas cositas para mejorar, para trabajar, cositas que están ahí que no sabemos por qué. Nos metimos en el nicho del crecimiento personal, Dios mío, yo sabía que este día me iba a llegar. Es difícil, o sea, crecimiento personal y es eso todo. hace poco lo hablamos de ocupar el lugar, qué lugar soy, qué lugar. Y se lo dije a Lee, nosotros no podemos porque me ha pasado, porque como estamos, no sé, como cuando uno sale del país crece mucho, su mente se le expande, Total. ve otras cosas y allá en el país de uno quedan las mamás, quedan otras personas que no van en el mismo ritmo, entonces lo ven a uno en otro nivel y lo someten como a esas cosas. Entonces yo le digo a mi madre, yo no soy tu mamá, yo no soy la mamá, o sea, yo no soy, tú eres la mamá y tienes que tomar decisiones de mamá. Ella me pregunta todo, hija, ¿y qué tal si hago esto? Hija, ¿y qué tal? ¿Qué le parece esto? Y no, madre, yo no sé. No, se lo dejas claro. Y se lo he dejado claro, por ejemplo, en un tema familiar que siempre me pide muchísima opinión y que en algún momento me metí mucho y le dije un día, no, madre, yo no soy la mamá, tú eres la mamá, él es el papá, hagan ustedes lo que ustedes quieran, yo no puedo meterme, yo no tengo por qué ocupar ese lugar. Yo sí lo entiendo. Sí, hermoso, muy hermoso. Y es tan importante tener la capacidad de hacer eso. Yo siento que también ha llegado el punto en el que lo he hecho, o sea, lo he logrado hacer, pero no saben lo que me ha costado poderlo hacer, poderle decir eso a mi mamá, y siento que es algo sano. O sea, siento que así no se sienta tan bonito decir esas cosas, porque uno quisiera poder estar ahí siempre ayudando, pero es que llega el momento en que uno se carga, ¿no? Uno se carga y es la energía que no es. De roles que no son de uno. Y que no te permiten ir más allá porque estás ocupando un rol que no es. O sea, mira, por ejemplo, ¿cómo voy a ocupar yo el lugar de mi hijo si soy mi mamá? ¿O cómo voy a ocupar el lugar de mi jefe si yo soy el empleado? O sea, si lo tienes claro, sufres menos. Sí. Tienes menos cargas. Pero la psiquis, lo que hablamos ahora, estamos dispuestos a, porque eso conlleva muchas cosas, muy fácil decirlo acá, pero ¿qué pasaría si tú dejaras de ser el jefe de tu casa, de tu mamá, de tus hermanos? ¿Qué pasaría contigo si has estado estructurado toda tu vida en eso? Esos cambios que son así como tan... A ver, hay cambios como los que hicimos al venir a vivir a otro país, que son cambios muy drásticos, pero que siento que son más fáciles de enfrentar que ese tipo de cambios de los que me estás hablando. Cambiar la estructura dentro de los roles que has ocupado, de esas cosas, no sé, a mí me genera terror. Yo siento que siempre quiero estar ahí para poder ayudarlos, para poder estar con ellos, para poder apoyar, para poder liderar lo que yo pueda hacer, pero a veces son cosas que no están en mi control y que no las puedo manejar yo. A todos nos genera terror. Terror. Porque, como te digo, estamos estructurados toda una vida en algo y cuando en un momento te quitan ese rol, entonces ya quién soy,
¿quién soy? Si ya no soy útil para mi casa, pero en realidad lo que está haciendo la vida es llevarte por el camino correcto, es lo que debes cumplir como misión de alma, pero nosotros no lo vivimos así, vivimos en sufrimiento todo el tiempo, así es que sufrimos. Vivi, hay algo que ahorita tú mencionabas cuando nos contabas lo que tú hacías, y hubo algo en especial que me llamó la atención. Tú hablaste de sanación cuántica. ¿Qué es la sanación cuántica? La sanación cuántica es una de las cosas que me ha cambiado bastante la vida. Es una herramienta que te ayuda a organizar el desorden energético que hay en ti. O sea, perdiste el flujo del orden de la vida y todo se descontrola a nivel energético. Entonces, está dividida en dos partes esa terapia. La primera parte tenemos varios chakras, pero los principales se habla de 7. Tienen una función, y hablando de chakras es netamente pues energético. Entonces cada chakra tiene una función y como no perdemos ese flujo de la vida, ese sistema energético se colapsa, se congestiona, entonces no nos deja mover, no nos deja tener una percepción amplia, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos reflejado eso en el diario vivir? No tomamos decisiones fácil, no mantenemos el dinero, no creamos proyectos, las emociones están arriba y abajo, no nos comunicamos con las personas, o sea, así es que vemos que nuestro sistema energético está colapsado, porque estas terapias son netamente de frecuencia y vibración. Entonces, cuando estamos en bajas frecuencias, lo que hacemos es colapsar nuestro sistema energético. Entonces, la primera parte se trata de organizar ese sistema energético, pero en esa terapia es muy especial porque se habla con la persona como para que cree conciencia, porque a la final todos quieren la pastillita que te sane. O sea, vienes a la terapia, te hacen tu sanación cuántica y sales como nuevo, pero alguien lo hizo por mí, y así no es en realidad. En realidad es hacerte consciente de que tú eres el responsable hasta de tu sistema energético. O sea, ¿quién me lo dice? La vida te lo está diciendo todo el tiempo. Si te sientes atascado, quiere decir que hay un chakra atascado también. Entonces, esa terapia es hacerte consciente porque de eso se trata la espiritualidad. Al bajar ese sistema energético, estoy abriendo las puertas a lo externo que está contaminado. Entonces, ¿cómo ese externo puede afectar también mi sistema energético y no me deja mover? Tomar buenas decisiones, en fin, muchas cosas. Bueno, por ejemplo, con esa terapia... Tú fuiste una de mis víctimas. No, víctima no, súper bien, y me encanta la terapia de sanación cuántica. Y, por ejemplo, a mí me pasa mucho que se me bloquea mucho el chakra garganta, porque me da miedo hablar y decir las cosas que no me gustan, no pongo límites, me dejo pasar siempre por encima, y por ejemplo a mí me pasa mucho que se me bloquea mucho el chakra garganta, porque me da miedo hablar y decir las cosas que no me gustan, no pongo límites, me dejo pasar siempre por encima y se me bloquea. Entonces ya eres consciente, entonces ya soy estás consciente, describiéndolo muy bien. Exacto, ya soy consciente, y la verdad vengo a trabajar eso en este plano porque me ha costado, pero soy consciente y me gusta trabajarlo, o sea, qué bueno tener la información para poder trabajarlo y para poder ayudar. Y esa terapia me ha gustado mucho porque tú me explicabas antes, es la verdad, hablas con los pacientes antes y le explicas y me dices, mira, brujita, como tú hablas, Sí. brujita, A todos les digo brujitos. sí, brujita, está pasando esto, siempre, en todas mis terapias de sanación cuántica tengo el chakra garganta bloqueado. ¿Por qué? Porque no hablo, porque no digo las cosas, porque me cuesta. Entonces me parece súper chévere la terapia. No es fácil de manejarlo en el día a día, somos humanos, como dice en mi clase, dice pobre humano. Porque eso suena súper bonito, o sea, y yo como terapeuta también le puedo decir de todo, pero, o sea, yo me cuestiono mucho esa coherencia y muchas veces yo no hago las terapias cuando no me siento que estoy medianamente coherente, porque ¿cómo entonces está mi sistema energético? ¿Qué le puedo ofrecer yo a una persona? Si estoy en una crisis, por ejemplo, no es respetuoso, no es coherente. Estoy tocando el sistema energético de otra persona. Es irrespetuoso. Te ayuda constantemente. Ser terapeuta eso todos los días te preguntas, Y esa es una de las coherente preguntas que nosotros tenemos, es como cómo trabajar el mundo interior para desarrollar el mundo exterior. Eso es todos los días. La primera es preguntarte, autocuestionarte. El regalo de vida, pero la gente no lo vemos así, es que hay afuera. Lo que está pasando en el entorno de afuera quiere decir que es lo que hay dentro de ti. Entonces, si estoy
Hoy lo hablábamos en la clase. O sea, si las relaciones están tóxicas, en realidad, ¿quién es el tóxico? ¿Ves? Por ejemplo, a veces te levantas con el famoso pie izquierdo y sales a conducir. ¿Qué es lo que te encuentras afuera? Eres el único que te vas a encontrar con el que te insulta, con el que se te pasa brusco. ¿Por qué? Porque esto es lo que tengo adentro. Entonces, el trabajo interior es de todos los días, de cada instante, cada momento. El afuera también te dice lo que está pasando. Sí, por ejemplo, me pasó hace muy poco, estaba vibrando demasiado bajito, muy bajito. Y yo no sé, sentía como rencor. Y era solamente rencor, odio, rencor, tengo rabia, tengo eso. Y sí me pasaban cosas como que, ay, qué pereza, o la gente me decía cosas feas, sentía que las personas me acusaban, sentía que las personas me despreciaban, y hasta me enfermé por eso, por estar vibrando bajito. Entonces es muy cierto, siempre que nosotros vibramos así, atraemos esas cosas. Pero uno siempre cree que es el de afuera, o sea, el de afuera me insultó, el de afuera me hizo, y nos quedamos como ahí. Pero realmente es una lectura de lo que hay adentro de uno. Tienes toda la razón. Yo por lo menos sigo mucha gente en Instagram que habla de crecimiento personal. Hay gente con la que conecto, hay gente con la que no. Eso creo que pasa siempre. Pero hay algo que tienen en común todos, y es la forma en la que muestran de que esas cosas, cuando alguien te habla feo, cuando tú dices, no, es que me sacaron la piedra, es que me hicieron, es que en realidad no es así. En realidad tú permitiste que eso pasara. La otra persona hizo un acto que es ajeno y tú le diste el poder de que eso te afectara. Y eso siento que es algo que es muy real. O sea, una persona puede haber tenido un día pésimo, pueden haberlo echado del trabajo, puede haber pasado por un accidente de tránsito, y justo después yo encontrármelo y esa persona decirme algo desde el odio o desde la emoción que está viviendo, y no es contra mí, simplemente es una situación que él tiene. Yo no tengo por qué tomármelo personal. Simplemente es tener la capacidad de darse cuenta de que yo solamente estoy viendo el escenario pequeño, yo estoy viendo lo que esa persona me está diciendo, pero yo no estoy viendo qué le pasó a esa persona para que me dijera lo que me dijo. Y si yo le doy el poder, quedándome con esa escena pequeña, yo le doy el poder a él de que me amargue mi día, el error no es de él, el error es mío. Y mira que es chévere lo que estás diciendo, porque a la final, y lo veo pues cada vez es más impresionante, porque todos vamos encajando. O sea, y también porque la vida te presentó a alguien que te insultara, que encajó en esa psiquis. O sea, para un maltratador, ¿qué se necesita? Una víctima. Total. Si funciona así para todos vamos encajando. No solamente desde la baja energía, pues baja frecuencia, también uno ahí se podría preguntar, bueno, la vida de pronto hice un cambio y me está mostrando, me está retando a ver si realmente sí fue profundo, o sea, si lo hice desde la profundidad, porque tampoco pues la vida no es tan enemiga, tenemos ese concepto de que la vida es enemiga y que nos trata pues mal por todos los lados, pero también esa sincronicidad trabaja para las cosas potentes. O sea, no estás aquí en Estados Unidos con estos micrófonos, pues porque sí, ¿ves? O sea... Pibi, tienes toda la razón. Yo siento que mientras que una persona está teniendo un mal día y le han pasado 1000 cosas malas, hay otro que está recibiendo 20 o 30 noticias buenas el mismo día. Y eso tiene que ser porque esa persona ha provocado eso. Porque esa persona ha provocado que le pasen cosas buenas, porque esa persona ha visto de pronto la vida con unos ojos diferentes. Hace unos 2 años tuve un mentor que lo quiero mucho. Nos alejamos porque hacíamos negocios juntos y yo ya no quise seguir, pero lo que me llevo de él, y este ejemplo lo he mencionado ya varias veces en varios videos, es porque se me quedó ahí. Y él me decía, Cris, es que tú siempre tienes que ver todo con ojos de oportunidad y con ojos de amor. Y esa es una de las mejores cosas que me han dicho. Yo puedo ver una cosa mala que me acaba de pasar con ojos de oportunidad, o lo puedo ver con ojos de queja. ¿Y en dónde está el crecimiento? Y eso te lleva a una frecuencia. La frecuencia con ojos de amor no es la misma frecuencia a los otros ojos, ¿ves? Entonces, total, en realidad, todo sí es frecuencia. Total, y también me decía él, en lo que te enfocas se expande. Donde pones tu atención, pones tu energía, ¿es así? Total. Por ejemplo, a mí resuena mucho conmigo eso, porque cuando yo llegué a este país me pasaron cosas difíciles, que para mí fue muy difícil, y yo lo tomé más como, bueno,
acepto este proceso porque es una consecuencia de alguna decisión que tomé, pero sé que vienen cosas muy buenas después de eso. Mucho me juzgué antes de entenderlo y decía, Dios, ¿por qué me haces esto? O sea, ¿qué hice para merecer esto? ¿Qué hice? ¿Por qué estoy pasando este momento? Yo sé que hice algo, una consecuencia, pero no me merezco este sufrimiento porque sufrí demasiado. Pero acepté, ya después un tiempito después acepté y dije, no, vienen cosas muy buenas y es una oportunidad para algo mejor. Yo sé que van a venir cosas mejores y ahora lo sé que sí, ahora lo comprobé que sí. Sí vinieron cosas muchísimas mejores, aunque era lo peor que me podía pasar en ese momento. Y ese punto que dijiste de yo no me merezco este sufrimiento, en realidad el sufrimiento no es un merecimiento, no, es una elección. Y el humano decidimos mucho vivir por ahí y caminar por ahí, por el digo sufrir. Por el sufrir. El sufrimiento es una elección. Esa frase se queda esa frase. Frases célebres que vamos a empezar a guardar. Es verdad. O sea, hace tanto sentido porque como yo soy el que le estoy dando el poder a algo de que me afecte, yo decido hasta dónde eso me puede afectar o no. Yo puedo decidir cambiarla, si estoy sufriendo por algo, puedo decidir cambiar esa energía para otra cosa, para otro sentimiento. ¿Qué aprendo de esto? O entiendo que esto me está pasando porque está en pro de algo mejor. Bueno, mira, una cosa que he visto y es desde la experiencia, en el proceso muchas veces no te das cuenta tan fácil solo, es necesario herramientas, ¿ves? Lo que estás diciendo es interesante, o sea, y a veces hay heridas, o sea, todos tenemos heridas diferentes y cosas diferentes, como dice mi profe, configuraciones diferentes, que no es tan fácil llegar a eso de, si yo caigo en cuenta de, lo puedo hacer diferente. Muchas veces no caemos en cuenta de, y una de las cosas que yo siento ahora es esa parte de la espiritualidad positiva, es sí, todos vamos para adelante, solo energía positiva, sí. Sí, no, porque realmente a veces sí tenemos que entrar en esa profundidad, saber qué es lo que pasa ahí para poderlo hacer diferente. Porque ese sí, vamos todos para adelante, todos positivos, la energía positiva para todos, hasta qué punto yo estoy escondiendo mi dolor. Por eso son importantes las herramientas, hay muchísimas herramientas, las terapias, ahora hay algunas cosas de YouTube. Esto sería una herramienta porque va a haber alguien que se conecte con una frase, mira la frase con que te conectaste, pero a veces no es tan fácil salir de ese vaso de agua solo. Yo aclaro que yo estoy cayendo en cuenta de muchas cosas acá, pero en la realidad y cuando me pasan los problemas yo también he decidido sufrir. Sí. Hubiera podido cambiar la emoción, porque por ejemplo me pasó lo mismo que allí y yo creo que a todo el mundo que vive en Estados Unidos, cuando está empezando, le han pasado cosas que son difíciles porque es que ya uno decidió salir de su zona de confort. Hay una frase de una profesora de yoga que me gustó mucho y dice algo así como, la sanación no es acabar con el dolor o sanar el dolor. En realidad la verdadera sanación es en transformar el dolor. Es distinto. Transformarlo. Increíble. No es quitarlo, no es esa es la verdad, o sea, la conciencia va en ese camino. Porque todos creemos la pastillita mágica, todos van a una terapia, bueno, no todos, cuando estamos inconscientes, que yo también he estado ahí, uno quiere ir a una terapia y salir como nuevo, o sea. Si yo quiero a alguien que me quite el dolor. Los problemas y que ya borre yo quiero todo. A alguien que me quite el sufrimiento. Que me quite el sufrimiento. Alguien que me lo quite. Pero porque todo hace parte de la vida, o sea, el sufrimiento hace parte de la vida y aceptarlo hace parte. Y existe el sufrimiento y el dolor para recordarte que algo no está funcionando bien, que no estás yendo con el flujo de la vida. ¿Ves? Para eso existe. Las emociones existen para eso. Vivi, tú que llevas varios años en el tema de la espiritualidad, si tú miras hacia el pasado y lo comparas con el día de hoy, ¿tú sientes que ha incrementado el interés de las personas por el tema espiritual, pero espiritual totalmente aparte de religioso, hablando de espiritualidad como lo que hemos estado hablando hoy? Sí, ha incrementado bastante, ya las personas nos estamos cuestionando. A veces esa pregunta es hasta difícil de responder porque sí, o sea, la primera que se me viene es sí,
ya nos estamos cuestionando. Pero vuelvo a lo que hablamos antes. Cuando nos empezamos a cuestionar qué tipo de espiritualidad escogemos. En estas últimas clases, que son las que verdaderamente me han hecho vivir la espiritualidad de una forma diferente, desde mi configuración, como se los digo, mis heridas, mi alma y todo eso. Para Viviana, la espiritualidad, ahí lo llamamos el la la land. O sea, ¿Lo llaman como que el la la land. El ala? No, la, L-A, la la land. O sea, para nosotros, ¿qué quiere decir eso? Es como solamente Viviana meditando, haciendo yoga, comiendo nutritivo y ¿quién paga los biles? ¿Y quién? ¿Ves? Bueno, gracias a la magia de la edición, volvimos todos al podcast con chaqueta puesta, café recargado, porque más ya el peinados. frío, nos peinamos, fuimos al baño, pero bueno, ustedes no se van a dar cuenta porque a ustedes les va a quedar todo seguidito. Bueno, Vivi, estábamos hablando de la percepción que tú tenías acerca de que la gente se ha empezado a interesar más sobre la espiritualidad, ¿verdad? Entonces también había algo que yo quería preguntarte y era si tú sientes que eso se debe en alguna manera a las redes sociales. Yo creo que las redes sociales lo que hace es que las hacen más inmediato, o sea, la información está más ahí, se tienes acceso a información, pero por decir algo yo que soy como de la vieja guardia, o sea, lo que quiero decir con vieja guardia, aparte de la edad, es que vengo en esa transición, o sea, a mí no me tocaron tanto las redes sociales, eso lo estoy viviendo es ahora, y antes era más difícil encontrar la información porque era buenos libros, o sea, esa es mi experiencia, no sé la de los demás. Era la curiosidad propia, el cuestionamiento era un poquito más... ¿Tú sientes que antes era más, o sea, antes tocaba más tragarse el cuento de lo que te decía tu papá y tu mamá? Sí, pero por decir algo, mi personalidad en cuestión de espiritualidad siempre ha sido muy curiosa y siempre ha tocado mucho esas cosas. ¿Tú no te has comido el cuento que te enseñaron en la casa? Recuerden que hablé de que en mi configuración la parte real es donde es mi trabajo espiritual. Pero yo siempre fui muy curiosa, fue en las energías, en que hay algo más que la religión, la iglesia los domingos, el Padre Nuestro. Siempre fue muy curiosa y tuve muchas percepciones de todo. Por ejemplo, en medicina, yo siempre cuento esa historia o sea, a mí me emocionaba tener libros de viejita, o sea, de que la planta sana no sé qué, ¿ves? Y las personas no estaban en esa onda. Entonces, por ese lado yo he sido muy curiosa. Pero lo que mencionas de los papás, uno no tenía esa información tan fácil, no era tan accesible y era lo que el papá dijera y ya. O sea, no había en esa forma, opción de mirar para otra parte. No, ¿verdad? yo creo que eso también, yo he aprendido en mis clases que eso también es de generación en generación. Cargamos con una cosa diferente. En la de nosotros no cuestionamos tanto eso si nuestros papás tienen razón o no. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 18 y si yo lo corrijo, él me pregunta, dame una razón. Si me das una razón válida, yo te hago caso. Pero tengo que darle la razón. En mi caso, yo no le podía preguntar eso a mi papá. Razón o no, es lo que yo diga, punto. No había forma, Dios mío. Y es algo que yo personalmente valoro mucho del internet y de la época en la que yo nací, porque siento que hoy en día cualquier persona puede tener abiertos sus ojos y se puede, sin miedo a las consecuencias, puede pensar, o sea, puede como que plantearse, pensar si hay o no algo más allá de lo que nos han contado. Hay que tener en cuenta algo y a veces no es la herramienta, sino cómo la uses. Total. Entonces no todos usan la herramienta de la internet de forma efectiva o cualquier otra herramienta, pues en este momento me preguntaste por las redes sociales, pero es cómo usas esa herramienta. Total, yo siento que en mi caso encontrar en el internet y bueno, y recientemente pues las redes sociales, pero te hablo de no sé, 10 años atrás cuando empezaba como a construir mi forma de pensar, el internet, ni siquiera te estoy hablando de Instagram, te hablaba de internet como tal, de tú poder tener la capacidad de saber que en el oriente, al otro lado del mundo, lo que aquí para todo el mundo es ley, allá ni siquiera existe. Entonces empiezas a ver de que no es lo que te enseñaron en la casa, sino que en realidad hay muchos más puntos de vista y que las cosas no son blanco o negro como te lo han contado, sino que hay muchos matices. Y eso es algo que siento que el internet y poderse conectar con diferentes culturas y con diferentes cosas
ha sido demasiado importante, porque yo me comparo, por ejemplo, con la generación que viene antes de mí, la generación de mi mamá, de mis abuelos, y es una generación en la que ellos, o más bien, son ellos específicamente, no, para ellos pensar en que existe algo diferente a lo que les han contado es un pecado. Ya solo atreverse a pensar es un pecado. No se puede, no, o sea, no existe una forma de salirse de ese mapa que les pintaron porque ya es un pecado salir de ahí. Y por eso me siento agradecido de haber nacido en la época en la que nací, porque me tocó esta visión un poco más clara de las cosas. Expansión. Expansión. Pero yo digo, o sea, inclusive lo tocamos en la clase que estuve hoy, y es la internet da, diría yo, una parte de esa expansión. La segunda parte es ir a experimentarla. Lo hablamos mucho hoy en la clase. Por decir algo, ustedes me imagino que tuvieron la primera etapa de estar en Colombia y decir, la internet me está mostrando cómo es el mundo en Estados Unidos. La primera etapa, hay una primera parte de expansión, o sea, la primera pregunta, ¿existe algo más de lo que percibo? La internet o como hayas conocido Estados Unidos en fotos, en lo que sea, te dio, existe algo más. Pero la segunda etapa y la más efectiva es haber venido y vivir, experimentar lo que es otra cultura, porque aunque los escuches en internet, aunque veas que viven diferente, nunca va a ser lo mismo a cuando convives con ellos. Total. Entonces se divide también, pero ustedes tuvieron ese potencial, nosotros teníamos, era la enciclopedia. Claro. Que no podíamos decir, existe algo más. Pero y ustedes también han tenido la facilidad, su generación ha tenido la facilidad de experimentarlo. Porque en mi época, los jóvenes como ustedes, pues no teníamos pasaporte. Eso lo vinimos a pensar que era posible mucho después. O sea, no yo. O sea, yo estoy hablando de mi experiencia. Pero ustedes, o yo veo, mi sobrina tuvo pasaporte desde muy joven. O sea, eso fue rápido. Y ustedes vienen con ese chip pegado. Ese pasaporte es un chip. Lo vienen pegado. Yo lo veo en generaciones que vinieron después de nosotros, Dios mío, y es que ellos ya, sí, es que ya, como que nacen sin frenos, pues, ya, Sí. ya ganar dinero a los 13, 14 años ya es normal, ya viajar el mundo cuando cumple la mayoría, ya ha recorrido un montón de países, o sea, esa ya es una realidad mucho más avanzada de la que tal vez a nosotros nos tocó, y que hoy gracias a las redes sociales y gracias al internet y gracias también a que de repente los papás ya tienen un chip diferente, la realidad para los jóvenes hoy en día también es muy diferente. Como hablamos ahorita, hay muchas formas de verlo. También hay muchas cosas negativas a las que acceden hoy en día los jóvenes, pero como que les toca desde tan jovencitos empezar a tomar esas decisiones y darse cuenta de que o lo toman para bien y hacen cosas muy chéveres y arrancan con sus vidas mucho más rápido, o también hacen las cosas para mal y usan la herramienta para lo que no es, porque también eso se ve. Y sigamos con la metáfora de estar en Estados Unidos. Es como colombiano estar en Estados Unidos, lo mejor de los dos mundos. O sea, todo ir a un balance, a un equilibrio, pues porque no todo lo que tiene esta cultura es lo más potente y desvalorizar la otra, olvidarte de la otra o viceversa. Y eso aplica para todo. O sea, los jóvenes de ahora están expansivos, sí, es verdad, pero ¿y la parte donde te estableces? Y esas preguntas a los jóvenes de ahora, ¿y estás dispuesto a comprometerte con una pareja? ¿Estás dispuesto a materializar una casa, materializar otro tipo de trabajo? O sea, O tener hijos. Exacto, tener hijos. La pregunta Entonces más es difícil de hoy en día, la pregunta del para millón. esta generación, esa es la pregunta más difícil. A pues. mí me la hacen y me la hago y me la hacen y yo no sé porque no quiero tener ese compromiso y ni siquiera le digo a Ali, voy a tener un perrito, porque qué responsabilidad, qué compromiso, o sea, yo no podría estar acá si tuviera un bebé. Entonces, ¿hasta dónde ¿Hasta expandirte, dónde? viajar por el mundo también o sea, te Hasta pasas? cambia las prioridades de la vida totalmente. O Ya. sea, sí, hasta dónde te volaste la parte y la responsabilidad. ¿Ves? Entonces es ir al equilibrio. Nos cuesta. De pronto la generación de ahora está demasiado en allá y nosotros estuvimos demasiado en la responsabilidad y los papás de nosotros más. Sí. Es ir al equilibrio todos, ninguno tenía la razón o la tenía a su experiencia, ¿ves? Pero es buscar equilibrio, lo mejor de los dos mundos.
también queríamos tocar un tema y es qué tipo de herramientas el PNL. O sea, en mi experiencia, el PNL es como su nombre lo dice, programación neurolingüística. Entonces, si logras cambiar esos pensamientos, tu realidad va a cambiar. Entonces, es otra herramienta, pero es una herramienta para mí muy poderosa que debes por responsabilidad sanar mucho ese interior para que no potencialices, o sea, ese caos interno que tienes. Desde la PNL hay muchísimas herramientas para sanar ese interno también, para que tu realidad cambie. Básicamente es eso. Cabe en este momento decir la frase de Buda, que todo lo que somos, ese es lo que hemos pensado. Sí, claro, cabe totalmente, porque imagínate esto, lo hemos escuchado en todas partes, el pensamiento, un pensamiento repetitivo cambia la química del cuerpo. Entonces, cambia la química del cuerpo. Entonces, ¿cuánto poder tiene un pensamiento? Y a veces tenemos unos pensamientos tan negativos, y lo hablábamos en el podcast anterior, y las palabras que nos decimos y la mentalidad que tenemos es pésima. A veces nos decimos cosas y pensamientos, me va a pasar esto, o no soy capaz, o estoy haciendo mal, o las inseguridades. Tenemos pensamientos y tenemos miles de pensamientos al día inconscientes y una conversación inconsciente con nosotros mismos. Nosotros le llamamos a eso la loca de la casa, o sea, la loca de la casa es... Pero entonces, ¿cuál es la magia? La magia es tratar de decirle a la loca de la casa, hey, tú no me controlas, yo te controlo. Entonces vamos a pensar es en esto. Pero eso suena muy bonito, pero eso tiene su trabajo interno. O sea, ahí no, el otro día leía no sé cuántos miles y miles y miles de pensamientos que tiene uno en el día. ¿Y cuántos de esos son buenos y cuántos de esos son malos? Es bien difícil tratar de todas las veces hablarse bonito, ¿no? Como con una afirmación que te dices 4 o 5 veces en un día, vas a tumbar 65,000 pensamientos. Eso no tiene lógica. Entonces... Exacto, es como imposible y debemos cambiar esos 66,000 o 65,000 malos por buenos, todos esos buenos. Así sea gradualmente. O gradualmente, sí, yo siento que es empezar a tener conciencia, ¿cierto? A tener conciencia de cómo nos estamos hablando, a tener conciencia de que todos los días uno se está construyendo y que todos los días suman. Que cada vez, hombre, puedo equivocarme 20 veces y decirme tonto 20 veces, pero si el número 21 caigo en cuenta de que eso no está bien y que es mejor hablarme bonito, pues yo creo que ya sumas a 21 vez. Me encantó esa parte donde dices me construyo, porque una de las cosas que no funciona como herramienta en la internet, porque el resultado es inmediato, es el proceso, el más doloroso. O sea, y todos en la internet tú simplemente ves a alguien, un influencer hoy, peinado, espectacular, con el bolso no sé qué, o sea, eso es lo que el de afuera percibe, pero no puede percibir, no hay cómo. Esa es la falla de lo que muestra en la internet. O sea, detrás de eso, lo mencionamos ahorita, para 30 segundos de un reel, ¿cuántos te tomó? Pero el que está de afuera solo percibe esos 30 segundos, ve ese mundo perfecto. Esa es una de las cosas difíciles que tienen ustedes, su generación, como reto. O sea, detrás de esos 30 segundos hay un proceso, y es doloroso o no, pues hablo ya en el lado personal, y hay que atravesarlo. Y entonces la pregunta para los jóvenes sería, ¿están dispuestos a atravesar ese proceso? Hay un proceso, es inevitable. Hay una tendencia a buscar los atajos increíble. Yo me he dado cuenta en las redes sociales, y definitivamente lo que decías es que el proceso no se lo puede saltar, no hay atajos, todo el mundo tiene que vivir el proceso. Por eso es que las redes sociales y el internet y vivir de las pasiones hoy en día está tan en tendencia y tiene tal vez la puerta más grande para poder entrar. Cualquier persona puede entrar. Nosotros aquí tenemos montadas muchas cosas para que esto le llegue a las personas a una calidad un poquito más bonita, les suene bonito, pero en realidad esto se puede hacer con un celular, Vivi. Eso se puede hacer con un celular y todo el mundo tiene un celular hoy en día. Entonces la puerta está tan grande para entrar, pero lo que hace la diferencia es quién quiere vivir el proceso y quién no. Porque es que el proceso no es solamente tú grabarte, el proceso es
lo que tú tienes que aprender técnicamente, personalmente, superar tus miedos, todo lo que implica estar sentado frente a una cámara para ir a transmitir un mensaje, es chocarse. O sea, yo me quedé aterrado que Vivi se sentó ahí, que Vivi es nuestra invitada experta y Vivi decía, estoy aquí chocándome con mis propios miedos y también es Modo un reto estudiante. para mí. Modo estudiante. Modo estudiante. Y en el momento en que uno aprende a que el proceso realmente es lo que vale, y lo hablábamos antes del podcast, ¿por qué nosotros empezamos a hacer este podcast? Porque queríamos enfrentarnos a cosas nuevas, porque queríamos crecer como personas, porque queríamos aprender de cada persona que pudiéramos invitar acá, porque queríamos vivir el proceso. Eso es lo más bonito, vivir el proceso. Vivir el proceso y no simplemente llegar a la meta y ya. No, lo bonito es vivir el proceso, vivir ese camino, aprender, disfrutar el proceso. Disfrutar el proceso es lo más importante. Si tú llegas a la meta, vamos a decir que la meta son los 100,000 suscriptores en YouTube. ¿Y qué pasa entonces después de los 100,000? ¿Se nos acabó el podcast? No, es el proceso. Es el proceso Cada que día tuvimos. traerá su afán, cada día traerá su reto nuevo. Porque exactamente lo que decías ahora, o sea, que hay detrás de todo esto, qué retos me estoy poniendo como persona. O sea, a mí me cuesta también estar acá y normalmente soy una persona que le da miedo hablar en público. Yo sé que no estoy hablando frente a un público gigante, pero estoy frente a una cámara y me van a ver miles de personas. Entonces es retarse en ese proceso y convertirme en mi mejor versión. Es convertirnos en nuestra mejor versión. Ahorita usaste una palabra que me gustó mucho y era cuando hablábamos yo les preguntaba cuál era la energía del podcast y dijiste documentar el proceso. Yo creo que eso me conectó muy bien porque muchas de mis terapias han sido, y mi profesor me preguntaba, mi mentor, como tú dices, que ha sido el impacto en mi vida impresionante y ese, Vivi, a la final la vida es solo un proceso. La gente piensa que es la meta, pero cuando tú llegas a la meta, desaparece en segundos. La meta desaparece en segundos, la sensación de meta desaparece en segundos. La realidad es el proceso. Y eso eso nos pasa mucho. Por ejemplo, cuando yo tuve mi primer celular, que me lo compré, yo duré 1 año trabajando para eso y no me disfruté mucho el proceso, o sea, simplemente quería el celular. Y pasa en muchas cosas. Lo tuve y ya. Y esto es lo todo. tengo. Esto es. No, bueno, hasta se me perdió. ¿Se acuerda se de me la perdió. sensación de haberlo tenido? Yo creo que ya hasta se le olvidó. No, y todo lo que luché, vendía dulces en el colegio para poder comprármelo, hacía de todo, vendía minutos, Entonces, ahorré tengo una todo. Eso es pregunta lo que se para ahí. acuerda. Tengo una pregunta para eso. Entonces, cuando llegaste a la meta, ¿qué fue lo que exactamente dijiste? Como, Ya ya nada, esto, ok. ay, esto es. entonces, mira la enseñanza tan bonita. En realidad es el proceso y cómo se vive el proceso. Esa es nuestra responsabilidad. Escogemos sufrimiento, ya lo hablamos. Vivimos el proceso en sufrimiento, pero tenemos otras opciones. Entonces, ¿ves? Cuando uno llega a la meta, uno dice, bueno, otra meta. Pero si no somos conscientes del proceso, lo que estamos es gastando nuestra vida, desgastándonos. O sea, no vivimos, dejamos de vivir. Exacto, porque puede que la meta se demore, puede que nuestra meta sea muy alta y entonces cuando tenga una casa y mientras tanto no soy feliz y mientras tanto no disfruto si alquilo, tengo una casa alquilada y mientras tanto no voy a ser feliz en mi hogar porque no es mi casa la que yo compré. No, ¿sabes qué pasa? Yo siento que yo he cumplido muchas de las metas que me he puesto y lo que me he dado cuenta es que cuando uno cumple una meta siempre quiere ponerse otra. Nunca es suficiente. Exacto. Siempre va a haber una casa más grande, siempre va a haber un carro que valga más, siempre va a haber un nuevo idioma por aprender, siempre va a haber algo que pueda uno volverse a plantear. Entonces, más allá, o sea, esto lo digo ¿para qué? Para reafirmar de que definitivamente lo que me parece a mí más bonito de las metas y de las cosas es el proceso, es en qué persona me convierto cuando yo me planteo lograr X o Y cosas. Y en ese proceso te encuentras con lo que te equivocaste, entonces volverlo a hacer, hacerlo de otra forma, esta no funcionó y entonces vamos a otra. Eso es el proceso, el valor del proceso. Un ejemplo muy válido es, por ejemplo, la gente que está metida en el cuento del fitness. Las bases o digamos, el nacimiento de una meta como esa podría, lo opino yo que no estoy metido en eso, pero podría llegar a ser
verse su abdomen marcado, verse su cuerpo así de revista, eso. Pero bueno, esa puede ser la meta, pero es que el proceso de una persona que llega a convertirse en un cuerpo eso es de las cosas que más se pueden admirar. El otro día había un video que decía, ¿por qué es tan valioso tener un cuerpo así? Porque es algo que no lo puede comprar el dinero. Usted puede ir a un cirujano que le coloquen sus cuadritos y se ve horrible. Lo he visto, se ve horrible. Ahí no hay proceso. Eso no Sí, ahí no hay eso proceso, eso ahí no hay se ve proceso. bonito. Pero cuando una persona tiene un cuerpo así, se lo puede admirar porque eso habla mucho de esa persona adentro. Y de la Habla de disciplina, de cómo esa persona se reta, de cómo esa persona madruga, de cómo esa persona tiene una mentalidad a otro nivel. Y seguramente cuando empezó no era así, pero el proceso lo llevó a volverse así. Lo importante del proceso también es no identificarse solamente con él, porque en el caso del fitness que estás hablando, entonces es que en un punto no te identifiques tanto con lo que logras, pues con eso, de que dejes de ser lo otro. Me hago... Que no te identifiques tanto con la meta, con Sí, ser o esa sea, persona fitness. Exacto, porque hay otras cosas alrededor también de eso. Todo, Claro. como Es decimos, que ahí volvemos a lo mismo, la vida no es blanco-negro, la vida tiene Exacto. tantos matices que sí, cada camino puede traer lo bueno y lo malo. Pero Vivi, ¿tú qué le recomendarías a una persona que quiere acercarse al mundo espiritual? Pero hablemos del mundo espiritual, como lo hemos planteado durante todo este episodio, un mundo espiritual donde no necesariamente estamos hablando de religión, porque siento que a veces la gente confunde eso. ¿Qué le dirías a una persona que está, de repente en este podcast a alguien se le despertó esa curiosidad sobre la espiritualidad y el crecimiento personal? desde mi experiencia, la primera es la observación. Y esa es la que te da pie a todo. Cuando tú te estás observando, te empiezas a cuestionar. Entonces, una vez te cuestiones, pues hoy lo hablamos en la clase inclusive, que una vez empiezas a cuestionarte, empiezas a mover las frecuencias bajas y empiezas a elevarla. Entonces, mira lo importante. Pero eso todo va basado en la autoobservación y la vida te ayuda a autoobservarte cuando miras tu alrededor. O sea, ¿qué estoy viendo afuera? ¿Violencia? ¿Estoy viendo enredo? ¿Estoy viendo conflicto? La vida te ayuda, la vida te lo muestra, solo que la lectura no la hacemos bien. Para mí esa es la mayor. Y una vez empiezas a cuestionarte, alumno listo, maestro empieza a llegar. Bueno, Vivi, ya, nos toca cerrar el tema. Es un tema demasiado hermoso y del cual hemos aprendido muchísimo. Hemos resonado con muchas cosas de esto y hemos visto que nos pasa en nuestra vida cotidiana. Y bueno, te queremos agradecer por estar acá. Gracias por aceptar nuestra invitación a Un Café en Nueva York podcast, a nuestro segundo capítulo. Es muy emocionante, la verdad es un sueño cumplido para nosotros estar acá. Y bueno, los invitamos a todos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Un Café en Nueva York podcast. En nuestras redes sociales aparecemos como en Instagram como Un Café en Nueva York podcast, en TikTok y en Facebook. Y muchísimas gracias a todos por estar acá. Nos pueden escuchar en Spotify, en todas las plataformas digitales. Gracias Vivi por estar acá, gracias Lee. Vamos a dejar las redes sociales de nosotros, Un Café en Nueva York podcast, Chris Visual Studios, Gima López y Need Soul. Vivi, solamente agradecimiento porque siento que hoy le ayudaste a muchas personas a que se conectaran con la parte espiritual, a que se conectaran con estos temas que son tan interesantes y porque nos diste todo tu conocimiento y tu tiempo acá tan valioso, de verdad. Muy agradecidos contigo. Como decía Gima, estamos cumpliendo un sueño nosotros también, que siempre nos decíamos, ¿cómo será cuando ya tengamos un invitado en el podcast? Y creo que empezamos con broche de oro, ¿no? ¡Wow! Totalmente. Empezamos súper bien. Entonces, podcast fue maravilloso. Yo lo que quiero decirle a la gente es que nos dejen aquí en los comentarios las preguntas que le quieran hacer a Vivi, porque si yo estuviera del otro lado escuchando, tendría 1000 preguntas. Yo sé que hay mucha gente que tiene muchas preguntas, entonces quiero que nos las dejen en los comentarios para podérselas pasar a Vivi y poder, ¿por qué no?, plantearnos una segunda parte de este capítulo, de este episodio, que está súper interesante. Vivi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, bueno, muchas gracias por la invitación. Recuerden que este fue un proceso personal el haberme sentado aquí a compartir mis experiencias. Es una semilla, solamente estoy dejando una semilla para el que se conecte con ella y pues no, de frutos.
Muchas gracias de verdad, de todo corazón. Gracias por ser parte de esta sanación personal. Gracias. Gracias.